Mañana es que pueda abrir su Biblia en el Salmo 34 y una vez que llegamos ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 10. Salmo 34 entonces, versículo 10, dice la palabra de Dios: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En la parte final del texto, hermano, se nos habla de los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. El tema que nos ocupa en esta mañana es necesidades. Vivimos en un mundo con personas llenas de necesidades. Necesidad de alimentarse, necesidad de tener un techo, necesidad de tener una buena salud o una buena educación. Vivimos en un mundo lleno de necesidades, de gente que necesita amar y ser amada. Vivimos en un mundo, hermano, donde la gente necesita tener un buen trabajo. En este mundo que vivimos, hermanos, necesitamos o vemos gente necesitada de sanar algunas heridas que le va dejando la vida en el camino. Pero este texto que hemos leído dice de que Dios puede saciarnos con todo bien. El texto dice que aquellos que buscan a Dios no tendrán falta de ningún bien. En otras palabras, Dios puede cubrir todas las necesidades en nuestra vida. ¿Cuáles son las necesidades que vamos cargando en nuestras espaldas? ¿Cuáles son las necesidades que nos afligen, las que nos quitan el sueño? ¿Cuáles son las necesidades que nos devoran la paciencia, nos devoran la paz? ¿Cuáles son las necesidades que necesitamos satisfacer en nuestra vida? Pues Dios dice que Él, hermano, aquellos que le buscan no tendrán falta de ningún bien. ¿Qué pues es una necesidad? El diccionario dice que necesidad, hermano, habla de una falta o de escasez de algo imprescindible. ¿Qué es imprescindible? Comer. ¿Qué es imprescindible? Respirar. También es imprescindible el poder tomar agua. No podríamos vivir sin ella. Y la necesidad que Dios cubre son aquellas cosas que nos faltan y que nos son imprescindibles en nuestra vida. Pero también necesitamos pensar en nuestra alma. Hay algo en nuestra alma que falta y eso es la presencia de Dios, es la presencia de Jesucristo como nuestro Salvador. En primer lugar, voy a hablar en esta mañana un poquito acerca de esa necesidad espiritual del hombre. El hombre siempre anda en una continua búsqueda. El hombre siempre se mueve en caminos de insatisfacción. Las cosas que hace el hombre no le conforman. Las cosas que hace el hombre siempre le dejan vacío. Pues busque ahí un momento en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Quiero repasar algunas cosas de una historia que todos nosotros conocemos. Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera, Juan 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí estamos frente a un hombre con una gran necesidad. Se llama Nicodemo. Su nombre significa el conquistador del pueblo. La Biblia dice que era un principal en la sinagoga. Es decir, que él era un líder religioso. Era una persona conocida, era un hombre que había sido formado en las Escrituras, pero él pertenecía a la secta o al grupo de los fariseos. En otras palabras,
podemos ver que este era un hombre con una vida llena de religión, pero no tenía nada de salvación. Esa es la gran necesidad que tienen los hombres en nuestro tiempo. Muchos abrazan la religión. En el caso de muchos de los que están aquí sentados, han visto la religión, aquellos cultos ancestrales que tenían que ver con la Pachamama y con diferentes rituales, a cultos que clamaban por lluvia y por frutos de la tierra, a cultos en los cuales se ofrecían animales, vino, tabaco, coca y todo lo que usted ya conoce. Todo eso forma parte de una religión, y la gente que transita esos caminos lo hace por un respeto a las generaciones anteriores, pero cuando usted ve el estado de su alma, es un alma vacía. Todo lo que tiene es una religión. Es una forma, un estilo de culto que no le satisface. Es un estilo de culto que le deja con una necesidad interior, porque su alma está vacía, está sin Cristo, está sin Dios. Sin embargo, ellos buscan y tienen sus fechas cada año. Puede buscarlo en el 1 de agosto, puede buscarlo en el 2 de noviembre. Cada una de esas festividades tienen sus rituales. Es una manera de conectarse con el más allá, pero su alma está vacía, tiene necesidad de Dios. Aquí en la gran ciudad, en la selva de cemento, la gente tiene su propia religión. Algunos tienen a don dinero. Esa es su pasión, es su razón de vivir, para tratar de mejorar su estatus social, su posición social. Algunos están en la búsqueda de títulos, pensando que eso va a llenar el vacío de su alma. Hay otros que andan en la búsqueda del alcohol, y esa es su religión predilecta del fin de semana. En la ciudad todos tienen también su estilo de religión, pero todos tienen una gran necesidad, y esa está en su alma, en un alma vacía, en un alma que necesita a Dios. La palabra religión es una palabra compuesta, re y ligar, religar. Esa palabra es un término humano. En la religión no está Dios. La religión ha sido un invento de los hombres, y ellos han intentado conectarse a Dios o llegarse a Dios en sus propios términos, construyendo sus propios caminos. Por eso cada uno dice: yo tengo mi religión. Otros más allá le van a decir: yo creo en Dios, pero a mi manera. Esa es su religión. Pero hay una sola forma de conseguir a Dios en nuestra vida, y es creyendo en Jesucristo como el Salvador. Este hombre Nicodemo tenía una gran necesidad en su alma. Él vino a Jesús de noche. Eso nos hace pensar dos cosas. Los judíos decían que las cosas importantes se hablaban por la noche. Pero también es cierto que Nicodemo vino a Jesús por la noche porque había una necesidad grande en su alma, pero él tenía miedo a los de su pueblo, él tenía miedo a los de su religión, que no querían tener ninguna clase de contacto con Jesús. No hay ninguna religión que tenga un interés verdadero en encontrarse con el verdadero Cristo, Hijo de Dios. Cada uno fabrican el Cristo a su manera. Cuando usted mira hacia el mundo de los socialistas y de los comunistas, ellos levantan la bandera y dicen: Cristo fue nuestro primer representante que nos enseñó a vivir en comunidad. Cristo nunca fue ni comunista ni socialista, pero ellos dicen: Él es de los nuestros. Usted ve a los hippies, esa gente que andan con sus colgantes y andan ahí vendiendo billutería, y que gente que no se baña muy seguido y tienen una forma extraña de vestirse y llenan sus cuerpos de tatuajes y cuelgan sus medallones y sus cosas. Ellos dicen: Cristo era el primer hippie de la historia. Él nos enseñó a vivir como nómades, trasladándose de un lugar a otro y parando donde Él pudiera. Hay otros hermanos, como me dijo hace poco, dice: decime, Cristo era un extraterrestre, ¿verdad? Entonces todos aquellos que creen en ese asunto de los ovnis y de los alienígenas y todos esos términos modernos dicen: Cristo es un extraterrestre. Y así, hermanos, la gente que inventa sus religiones tratan de acercar a Cristo, pero nunca tienen contacto con el verdadero Cristo, el Hijo de Dios. Nicodemo era el líder de una religión, pero no conocía lo más importante en la vida, que era la vida eterna.
Por eso Jesús le plantea ese tema al líder religioso y también nos plantea eso a nosotros en esta mañana. Él le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que necesita y eso no lo puede hacer ninguna religión. El nuevo nacimiento es algo que proviene de Dios. Nosotros ya conocemos aquí esta historia, pero en los textos que sigue, a Jesús le dijo claramente que si no nacía del agua y del Espíritu no podía entrar en el reino de Dios. 3 veces hacia el versículo 8 le plantea ese tema Jesús, el nuevo nacimiento. Pero Nicodemo dice, ¿acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Pero mire cómo responde aquí el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. Dice la palabra de Dios, versículo 6. Dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice Nicodemo, tú has experimentado el nacimiento natural. Tú vienes de papá y de mamá. Ese es el nacimiento natural. Todos los que estamos aquí ya hemos experimentado eso. Por eso estamos aquí en esta mañana. Pero hay un nuevo nacimiento. Hay un nuevo nacimiento que te relaciona con Dios, que te relaciona con la salvación, que te relaciona con la vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento que necesitas. Necesitas ser salvo. Nicodemo necesita nacer de nuevo. Y esa misma expresión puede ser algo que tiene esa necesidad aquí en esta mañana. Esa puede ser la necesidad de su alma en esta mañana. Nacer de nuevo, tiene que encontrarse con Jesús y lograr que Él sea su Salvador. Que Él entre en su vida y Él pueda lavar su pecado con su sangre preciosa y asegurarle un cielo eterno, una gloria eterna. Y que usted pueda unirse seguro en el canto con nosotros al decir, hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, sí, mío es. Pero para cantar ese canto con sentido, usted necesita nacer de nuevo, necesita tener a Jesús como el Salvador. Aquí está una gran necesidad. El hombre moderno tiene una gran necesidad de Dios. Hace ya casi unos 3 meses, un poquito más, fue como el último fin de semana de noviembre del año anterior. Salíamos un domingo de una actividad del fútbol, ya estaba oscureciendo. No quería caminar mucho para tomar un colectivo y alguien allí me había dado un dinero para que regresara a mi casa en un taxi. Paro sobre la avenida Directorio un taxi. Al subir y sentarme, puedo notar que el chofer era una mujer. Yo sé que hay muchas. Hay una línea de colectivo, la 114, que pasa por mi casa, tiene muchos choferes que son mujeres en el volante. Pero me llamó la atención, estaba oscuro y cuando le indico el lugar, la señora me dice, ¿y dónde es eso? Le dije, no se preocupe, yo le guío. Imaginé que se había asustado, le dije, no tenga usted miedo, le digo, yo soy un predicador de la palabra de Dios. La señora toma una avenida que se llama Olivera y mira y me dice, hábleme de Jesús. Hábleme de Jesús. Y comencé a hablarle acerca del Señor Jesucristo. Y hasta que llegamos a mi casa y le invité a poner su fe en Cristo. Todavía tengo esperanza que un día venga aquí. Me dijo que vivía acá en la zona, en Crovara y San Martín. Y la señora le regalé un libro y le invité a venir a la casa de Dios. Y ella estaba tan emocionada con el mensaje de la salvación que no me quiso cobrar el taxi. Le dije, señora, este es su trabajo, usted debe cobrarme. No. Dice, esto es lo que yo necesitaba. Lo que estamos hablando en esta mañana, necesidades. El mundo y la gente de este mundo necesita a Cristo. Esa es la gran necesidad. Es la necesidad más importante, encontrarse con Cristo. Dice, aquellos que buscan a Jehová, Él les cubrirá de todo bien, decía el texto. Hay una necesidad. Esa necesidad es la de encontrar a Cristo. Este hombre, Nicodemo, tenía una gran religión, pero no tenía nada de salvación. Y Jesús le mostró el camino al cielo. Y él fue uno de los 2 con José de Arimatea que fue a reclamar el cuerpo de Jesús cuando lo bajaron de la cruz.
una señal clara de que esta noche fue importante en su vida. Esta noche fue impactante, no hay duda, esta fue la noche del nuevo nacimiento para Nicodemo. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Está 100% seguro que ha nacido usted de nuevo? Déjeme explicarme mejor lo que le estoy preguntando. ¿Tiene usted en su vida a Jesucristo como el Salvador? Porque ese va a ser el punto de partida para que Dios empiece a llenar su vida con bienes. Usted necesita conocer a Dios y entonces sí puede empezar a esperar en Dios. En segundo lugar, vimos aquí una necesidad de un religioso, una necesidad espiritual. En segundo lugar, me quedé con ganas el domingo anterior cuando un hermano leyó acerca de un hombre ciego que se llamaba Nicodemo. En segundo lugar, él nos va a enseñar acerca de una necesidad de conectarme con la realidad. Hay mucha gente aquí que tiene necesidad de conectarse con la realidad. Busque ahí en su Biblia, en el Evangelio de Marcos, por favor, en el capítulo 10. El Evangelio según Marcos, el capítulo 10. Y vea cómo dice la palabra de Dios en el versículo 46. Marcos, el capítulo 10, verso 46. Dice la palabra: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aquí la Biblia nos habla sobre este hombre ciego llamado Bartimeo. Él era un hombre que tenía una gran necesidad, o yo podría asegurar grandes necesidades, era más de una. La más notoria es que era un hombre marginado, era un hombre olvidado, era un hombre abandonado, era un hombre que estaba al costado del camino, dice la Biblia. Este mundo que vivimos está lleno de personas que están marginadas, olvidadas, abandonadas, tiradas al costado del camino. Nadie se preocupa por ellos, nadie vela por sus necesidades. Tenemos publicidad que dice que el gobierno está presente, sin embargo, tenemos aquí 19 millones de personas que dependen del Estado, de un cheque, de una migaja, de una miseria. Tenemos esa clase de gente que son como Bartimeo, están al costado del camino, están fuera de la sociedad, son gente que se han salido de la sociedad. No tienen acceso al estudio, no tienen acceso a una buena comida, no tienen acceso a una buena vestimenta y mucho menos a una buena educación. Por lo tanto, los gobiernos humanos no pueden cubrir esas necesidades. Tenemos aquí un mundo lleno de necesidades donde hay gente que tuvo que recurrir a diferentes adicciones como una forma de escapar de la realidad, como una forma de olvidarse de sus problemas. El diablo a esa gente les pone una trampa que se llama droga, alcohol o cosas por el estilo. Son escapismo, pero cuando se miran en el espejo se enfrentan a la realidad y otra vez está presente su necesidad. No hay ninguna clase de alcohol que apague la sed del alma. No hay ninguna clase de vicio que solucione los problemas de la gente. Por el contrario, estos los agravan y conducen a la gente rápidamente hacia la muerte. Vivimos en un mundo rodeado de gente marginada, olvidada, abandonada, tirada al costado del camino.
Pero este hombre tenía también otra gran necesidad y estaba en sus ojos. El estar ciego lo mantenía desconectado de la realidad. Entendía las cosas a media, se enteraba de las cosas a media, lo que le permitía oír, pero estaba desconectado de la realidad porque no podía ver. Pero su oído le hizo entender de que Jesús estaba allí. El texto del Evangelio que hemos leído en el verso 46 dice que ellos vinieron a Jericó. Y quiero que recuerde algo, Jericó era la ciudad maldita, pero aún en el lugar donde hay maldición, Dios también puede traer bendición. Allí estaba Jericó, la ciudad maldita, y Jesús vino con sus discípulos y una gran multitud, y Bartimeo era ciego y estaba sentado al costado del camino mendigando. Cuánta vergüenza que da el pedir, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tendríamos valor frente a una necesidad de salir por las calles a pedir, a extender la mano, que nos den una moneda? Y usted ya sabe cómo la gente actúa. Quizás nosotros hemos actuado cuando alguien nos extendió la mano, aceleramos el paso, cambiamos la vereda, nos alejamos del necesitado. El necesitado es una persona sometida a vergüenza. A veces la gente necesitada son jóvenes y la gente encima les ataca y les insulta. Es joven, tiene fuerza, este es un vago, que vaya a trabajar. La gente acostumbra a maltratar a los necesitados. Pero Nicodemo estaba mendigando, era ciego, estaba al costado del camino. Había varias necesidades en su vida. Alguien tenía que ocuparse de él, alguien tenía que atender su problema, alguien tenía que aportar una solución a ese drama que estaba viviendo el hijo de Timeo. Y ahí él siente que está Jesús y comienza a gritar. Escuchó que Jesús estaba en Jericó y comienza a decirle: hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Jesús era de la raíz de David, de donde iba a venir el Mesías, el ungido, el Salvador del pueblo. Y él estaba reconociendo que Jesús era de la raíz de David. Y dice: ten misericordia de mí. Y la gente comenzó a gritar y algunos comenzaron hasta a maltratarle. Observe el verso 48. Cuando él gritaba pidiéndole ayuda a Jesús, dice el verso 48, pero muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más. La voz de la necesidad no se apaga, la voz de la necesidad se hace escuchar. La gente estaba molesta con ese hombre ciego, quizás alguien ahí le estaba insultando, pateando, vaya ya más al costado del camino todavía. Pero él clamaba a gran voz, es la voz de la necesidad. Este mundo eleva las voces de sus necesidades. Este mundo necesita de Dios, necesita de un encuentro con Jesús. Necesita que Jesús atienda los dramas de su alma, de su vida. Pues esto es lo que le pasaba aquí a Nicodemo. Dice aquí la palabra de Dios, dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que él clamaba a gran voz: hijo de David, ten misericordia de mí. Levantaba la voz, es la voz de los necesitados. Y entonces dice aquí algo maravilloso, dice la palabra de Dios, verso 49. Y entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Hermanos, cuando ustedes y yo no nos ocupamos de los necesitados, cuando la iglesia no le presta atención a los necesitados, viene Dios en persona a atender esa necesidad y a cubrir esa necesidad. Cuando ya para muchos querían apagar su esperanza del encuentro con Jesús, Jesús escuchó su voz, Jesús escuchó su necesidad. Dice el Evangelio que Jesús se detuvo y mandó a llamarle. Ese llamado no fue la primera vez. Ya una vez de encima de un árbol le pidió a aquel hombre llamado Zaqueo, aquel sinvergüenza publicano. Jesús lo miró y le dijo: Zaqueo, desciende del árbol porque voy a morar a tu casa. Llegó a la casa de aquel hombre Simón, el leproso. El Señor siempre se acercó a las almas necesitadas, pero ahora detuvo su marcha y mandó a llamarle. Aquellos que criticaban a Bartimeo ahora cambiaron su expresión y le dijeron: levántate, te llama.
Y qué cosa tan maravillosa sentir la voz de Dios llamándonos. A veces nosotros que ya somos de Cristo, Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama al servicio. Pero aquellos que aún no conocen a Jesucristo como el Salvador, pues a eso lo llama Jesús, a que usted sea salvo y heredero de la vida eterna. Jesús les llama hasta que usted crea en Él. Y quizás usted en su vida tiene necesidad, grandes necesidades, pero Dios en esta mañana le dice, levántate, te llamo. Te llamo para que seas salvo, te llamo para que comiences una nueva vida, te llamo porque quiero empezar a cubrir las necesidades que te atormentan, que te afligen. Quiero cubrir las necesidades que te roban la paz y el gozo de tu corazón. Levántate, Jesús te llama. Y ahora dice ahí la palabra de Dios, verso 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Este hombre vino a Jesús. Hace 2 domingos en este púlpito presentamos de un hombre que era un joven rico, que tenía inquietud para saber acerca de la vida eterna. Jesús le preguntó si conocía los mandamientos. Él dijo que sí. Pero cuando Jesús le dijo, anda y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y sígueme, dice el Evangelio de Lucas capítulo 18 que ese joven rico se alejó con tristeza. Pero aquí hay otro llamado, y este no se alejó con tristeza, este vino a Jesús con alegría. Porque Jesús podía cubrir su necesidad. Y dice ahí el texto que hemos leído, que arrojando su capa vino a Jesús. Aquellos que estudian la palabra de Dios dice que esa capa era un distintivo de aquellos que recibían un beneficio del gobierno. Aquí por la Argentina diríamos que este Bartimeo era un planero. Estaba recibiendo un beneficio del gobierno, eso reflejaba la capa, y cuando él se la quita, el mensaje que está dando, ella no quiero depender del gobierno humano, ahora yo quiero depender de Dios, porque dice el Salmo 34:10 que aquellos que buscan a Jehová, Él les sacia de todo bien. Él nos brinda todos sus bienes. Aquí vemos a Bartimeo decidido a comenzar una vida nueva, y esto es lo que la gente necesita decidir hoy. Una vida nueva, un nuevo comienzo, un comienzo con Cristo, un comienzo con Dios, un nuevo nacimiento. Dejó todo y siguió a Jesús. ¿Cuánta gente estará dispuesta a seguir a Jesús? Aún los que ya somos de Cristo a veces andamos a los tropiezos. Aquellos que somos de Cristo a veces no somos tan fieles, no somos tan constantes. Aquellos que ya somos de Cristo no somos tan obedientes. Le estamos siguiendo como de lejos, pero este hombre se levantó y siguió a Jesús. Y ahora viene algo maravilloso en el texto. Obsérvelo conmigo. Dice el versículo 51, dice, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. En otras palabras, le está diciendo, quiero estar conectado a la realidad. Quiero estar conectado a la realidad, quiero saber qué es lo que pasa en este mundo, quiero ver las maravillas de Dios, como el himno que se cantó en esta mañana, ver con mis ojos cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dice, Señor, quiero que me devuelvas la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. El que estaba tirado, olvidado al costado del camino, se fue salvo y sano de ese lugar. Pero aquí viene lo lindo, lo que a mí me impacta. Dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Se habrá hecho a su paso, se habrá alejado un poco para que otros que tenían necesidades fueran sus almas satisfechas como la de él. Otra vez dice, y seguía a Jesús en el camino. Y esa es la pregunta que se impone en este momento. ¿Nosotros estamos siguiendo a Jesús en el camino? ¿De verdad lo estamos siguiendo? ¿O Jesús es una experiencia lejana? Él es nuestro Salvador y Él va por allá y nosotros andamos por aquí. Y cada tanto nos reencontramos con Él y cada tanto retomamos el camino y cada tanto nos vamos al mundo, a la vieja vida y volvemos a Jesús cuando el agua nos llega al cuello, cuando nos sentimos asfixiados. Este hombre nos marca un ejemplo. Fue bendecido por Dios. Cristo cubrió sus necesidades. Él le siguió en el camino. Amén. Todos nosotros, abrumados por el pecado,
acongojados, lastimados por el pecado, vinimos a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador. Pero nosotros deberíamos imitar a este hombre que fue ciego. Él le siguió a Jesús en el camino. Cuando el Señor vuelva su mirada atrás, que nos pueda ver a nosotros a paso firme, siguiendo sus pisadas, siguiendo en el camino. Necesidades que se imponen en esta vida, en este mundo. Una necesidad espiritual, una necesidad del alma, la que tenía Nicodemo. Una necesidad material, una necesidad de conectarse a la realidad, una necesidad de ser salvo, es la que tenía Bartimeo. Y ahora quiero hablarle unos pocos minutos sobre la necesidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. La necesidad de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Si puede acompañarme ahí por un momento a Primera de Samuel, el capítulo 22. El primer libro de Samuel, el capítulo 22. Y ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 1. Eran días difíciles para David. Eran días de persecución. El rey Saúl no tenía las mejores intenciones para con David. Quería quitarle la vida de una. David estaba huyendo. Se ponía donde encontraba un lugar. Muchos hombres le seguían. Enterémonos algo acerca de la gente que estaba con David. Dice Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y él fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Anoche una de las definiciones que dimos en el mensaje acerca de David es que él era el predilecto, pero algunos definen el nombre de David como el jefe de un ejército. Curiosamente, el ejército en esta situación era un montón de gente amargada, afligida, endeudada. Estaban ahí en una cueva. Esto no era un hotel de 5 estrellas, ni de 4, ni de 3. Era un lugar de aflicción, de tormento. Era un clima literalmente de terror. Allí estaban todos los endeudados. Imagínense, usted que ha pasado por esa situación, ¿cómo voy a hacer para pagar? Mire la deuda que se me hizo, mire los intereses que me cobran, ¿cómo voy a levantar ese muerto? Y se desespera. Ya sabe lo que es estar endeudado. Le debe al almacenero, le debe al de la librería, le debe al verdulero, al carnicero, le debe a la familia. Y entonces cuando uno está en esa situación, puede aterrizar ahí en la cueva de Adulam, pero encuentro que hay otros que están peores que yo. Es gente amargada en espíritu. La terminología moderna los calificaría como tóxicos. Gente insoportable, un lugar invivible. Esa cueva de Adulam, hermano, era un museo de gente que estaba ya ahí, fuera de circulación. Era gente que no podía ver el horizonte, todo era oscuridad hacia adelante. Era gente que todo lo que veían eran puertas cerradas, no encontraban solución, no encontraban salida para sus problemas. Y ahí aterrizaron todos en esa cueva de Adulam. Aquello era una quejadera, una chilladera, todos llorando, todos lamentándose, todos gobernados por la tristeza. Esa era gente insípida, sin sabor. Le habían perdido el sabor a la vida, el gusto a la vida. Y estaban allí encerrados en ese museo de amargados. Y David era el jefe de ellos. Mire qué título, Y David era el jefe de ellos. Un ambiente de terror. Aquello era un culto al desánimo, era un culto al aburrimiento. Y a veces esos temores me vienen en las reuniones porque algunos no dan señal de vida en este lugar. No dicen amén, no dicen aleluya, no dicen gloria a Dios, no dicen nada. Y yo tengo miedo que esto se transforme en una cueva de Adulam en algunos cultos.
un culto de aburrimiento, un culto, hermano, del desánimo. Todos estaban desalentados allí, gente destilando amargura por todos lados, arrastraban las pesadas cadenas de las deudas. Y David, dice la Biblia, era el jefe de ellos. ¿Sabe qué, hermano? Esa gente estaban allí con sus ánimos, hermano, por el piso, estaban para ser pisoteados. Ve que a veces en la vida usted se queja, dice, todo me pasa, todos se burlan de mí, todos me pisotean. Pues esta era esa clase de gente, era sal insípida, solamente servían para ser pisoteados. Alguna vez conté aquí, trabajé en una empresa 16 años, estábamos en la zona de la Paternal. Yo vivía aquí cerquita sobre la General Paz. Así que a veces tenía que tomar 2 colectivos, allí en Rivadavia y Nazca. Ahora hay un restaurante grande que se llama el Tío Pipa, después le voy a ir a cobrar la publicidad. Pero antes se llamaba el Quitapenas, por años se llamaba así, el Quitapena. Y yo bajaba ahí para cambiar de colectivo y siempre miraba a la gente que estaba en el mostrador, aferrados a un vaso de vino. Veía a la gente triste, llorando. Ve cuando se ponen ahí borrachos y se ponen cargosos y se abrazan y abrazan a gente que ni conocen. Y ahí era ese lugar, el Quitapenas. Ese era parecido a esta cueva de Adulam. Todos tristes, amargados, todos con ganas de escaparse de la realidad. Pero lo cierto es que en esta vida hay mucha gente con necesidades porque tienen estos dramas. El drama de la amargura de espíritu. Ni siquiera en su familia lo aceptan, o ellos no aceptan a su familia. Todo es conflicto. Hablé con un hombre en estos días, hace ya mucho tiempo que no tenía contacto con su familia. Le pregunté por su hermano menor y me dijo, no, este es un caso serio. Dice, no tengo contacto con él. Le pregunté por una de sus hermanas y me dijo, no, ella ha tenido un problema con la ley. Le pregunté por otra de sus hermanas, me dice, no, ella ya ha ido a una iglesia, ya no tiene nuestra línea. Y así, hermanos, también he podido hablar con otras personas y la situación se repite. Muchos dramas familiares, muchos conflictos, hermanos, y no encontramos la salida. Esas necesidades solamente pueden ser cubiertas por Dios. Si Cristo hubiese entrado en esa cueva, todos los problemas hubiesen sido solucionados. En otras palabras, lo que quiero decirle es que cuando nosotros permitimos que Jesús entre en nuestra vida, nuestros problemas empiezan a encontrar solución, nuestra vida empieza a tomar un rumbo, le empezamos a retomar el sabor a la vida, el gusto a la vida, empiezan a entrar en nosotros las ganas de vivir. No andamos jugándose a las escondidas, no estamos practicando escapismo. Cuando Jesús entra en nuestra vida, entonces andamos a paso firme en el camino de la fe, paso firme en el camino de la fe. Nicodemo, una religión, no tenía nada de salvación. Bartimeo, un hombre ciego, olvidado, marginado, tirado al costado del camino. Era un hombre que necesitaba estar conectado con la realidad. Jesús lo salvó y pudo ver la grandeza de Dios con sus propios ojos. Y aquí tenemos una cueva llena de hombres y de mujeres, un ambiente de terror. Pero ahora quiero ir aterrizando con mi mensaje en esta mañana. Hace calor, ¿verdad? Busque ahí un momento, por favor, Evangelio de Marcos, el capítulo 8. El Evangelio de Marcos, el capítulo 8. Y mire cómo dice ahí la palabra de Dios, versículo 36. Marcos, el capítulo 8, versículo 36. Toda esa gente allí en la cueva de Adulam necesitaban cambiar el rumbo. No tenían buen destino ahí en esa cueva, necesitaban encontrarse con Dios, necesitaban salir de esa situación, había que cambiar el rumbo. Y si usted entiende en esta hora que necesita cambiar el rumbo, necesita corregir sus pasos, su manera de andar, pues observe lo que dice aquí el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Dice Jesús, ¿por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El hombre muchas veces se equivoca el camino.
El hombre se larga a las conquistas materiales. El hombre trata de tener riquezas para esta vida, un buen pasar. Aquellos que son jóvenes hacen grandes sacrificios porque piensan en su porvenir, en el futuro. Pero el Señor Jesús hace un llamado de atención y dice: ¿de qué sirve si una persona gana todo el mundo pero pierde su alma? En otras palabras, Jesús está poniendo las cosas en su justo lugar. Él dice: lo más importante del hombre es su alma. Eso es lo más valioso. Eso es lo que tiene un valor importante, y por eso Jesús murió en la cruz del Calvario. Y usted debería estar ocupado y preocupado por dónde va a estar su alma en la eternidad. Si usted ha nacido de nuevo como Nicodemo, si usted ha encontrado a Jesús como el Salvador, si usted está aprisionado en la cueva de Adulano, está desconectado de la realidad, ciego como Bartimeo, usted necesita pensar en su alma y dónde va a estar durante la eternidad. El mundo expresa algunas cosas. Algunos, motivados por el diablo mismo, dicen: tenemos que vivir la vida loca porque la vida es una sola y hay que vivirla y todo se termina. Y ahí está, no hay nada más allá. Otros equivocadamente dicen: nadie vino del otro lado para contarlo. ¿Usted ha oído eso? Eso es un gran engaño del diablo, porque Jesús estuvo muerto y vino de allá para contarnos y para prometernos que hay vida eterna. Amén. Hay algunos que dicen: no, todo termina allí en una fosa, en el cementerio. Algunos dicen: soy un candidato al cementerio de Flores o al cementerio de Villegas o al cementerio israelí ahí sobre Cobroara. Pero la Biblia, sin embargo, dice otra cosa. Dice que hay un cielo que es eterno, pero también asegura que hay un infierno que es eterno. ¿Y de qué sirve si el hombre gana todo el mundo y pierde su alma? Cuando Jesús está hablando de la pérdida del alma, Él está hablando acerca del infierno. Ya hemos oído acerca de eso. Es un lugar de tormento donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Ya hemos oído la historia de aquel hombre rico de Lucas capítulo 16 que despertó en el Hades, en el infierno, y él declaró 3 veces que ese era un lugar de tormento. Ya no hay que discutir sobre eso. El diablo ha engañado a muchos que el infierno es un lugar de festividad, de que va a estar lleno de gente alegre, que todo va a ser música, alcohol, diversión, todo aquello va a ser un éxtasis total. Pero la Biblia asegura que es un lugar de tormento. ¿De qué sirve si usted gana todo el mundo pero pierde su alma? Lo que quiero decirle en esta mañana, antes de bajar de este púlpito, es que ponga su alma en un lugar seguro. Busque ahí un momento, 1 de Timoteo capítulo 1, y ahí vamos a terminar con ese texto. La primera carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 1. Observe cómo dice ahí la palabra del Señor. La primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 1. Dice la palabra de Dios de esta manera. Versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él. ¿Para qué dice la Biblia? Para vida eterna. Pablo dice: soy un hombre pecador. Dice él: es más, me animaría a decir que entre los pecadores yo soy el primero. Tenía un currículum muy pecaminoso, fue un perseguidor de la iglesia, era un hombre de instintos asesinos. Arrastraba a los cristianos, hombres y mujeres, y los entregaba a los jueces, muchos de ellos para que fueran quemados, devorados por leones, muertos de diferentes maneras. Ese era su trabajo. Por eso él dice: entre los pecadores yo soy el primero. Pero dice: quiero dar testimonio que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y entonces dice: Él mostró en mí su clemencia, siendo lo que soy. En otras palabras, siendo lo peor que pueda existir, Dios mostró su clemencia, su amor, su misericordia, me perdonó y me salvó. Dice el apóstol Pablo aquí:
Dice, no solo para que eso se volviera un ejemplo a mí, sino para todos aquellos que habían de creer en Él para la vida eterna. Y entonces Pablo después asegura, dice, yo sé bien en quién he creído y estoy seguro que Él guardará en aquel día mi depósito. Cuando Él usa esta expresión, que Él guardará en aquel día mi depósito, Él está diciendo, Él guardará mi vida. La salvación mía en Cristo está segura. No soy un hombre que busca conquistar este mundo material. Soy un hombre que se ocupa de mi alma y la pongo en las manos del Señor. Las manos del Señor es el mejor lugar donde puede estar nuestras vidas. Cuando Jesús estuvo en la cruz y antes de expirar dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En esa hora dramática, dolorosa, allí en la cruz, Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mi alma está puesta en las manos de Dios. ¿Lo está su alma? Quizás en esta mañana, al hablar de necesidades, su gran necesidad sea encontrarse con Cristo en esta hora como el Salvador. Quizás la gran necesidad que usted trae aquí en esta mañana es poner su vida en las manos de Jesús y que Él sea su Salvador y Él le dé esa salvación que es eterna. Necesidades, todas pueden ser cubiertas por Dios. Busque a Dios y este es el mejor tiempo. Todos nos ponemos de pie, por favor, y vamos a hablar con el Señor en esta mañana. Hay algunos que siguen a Jesús de lejos. Hay algunos que siguen a Jesús siendo inconstante. Y quizás en esta mañana la necesidad es de hablar con Dios y prometerle que se quiere poner firme en el camino. Que es tiempo de ponerse en serio en este asunto de la fe. Es tiempo de ponerse en serio en este asunto de seguir a Jesús por todo el camino. Quizás en esta mañana usted está aquí con una gran necesidad y esa necesidad es la de creer en Jesús como el Salvador. Quizás usted es una persona malherida por la vida, una persona maltratada por tantos problemas, una persona azotada por el diablo de diferentes maneras y usted necesita encontrarse con Cristo y Él va a cubrir su necesidad, salvándole, dándole la vida eterna. No sé cuáles van a ser sus decisiones en esta mañana, pero al hablar con Dios, tome una buena decisión ante el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Dios, que tú estés obrando en cada corazón. Las necesidades son muchas y las decisiones son importantes. Las decisiones tomadas en esta hora para algunos pueden cambiar su destino eterno. Pueden salir del camino ancho de la perdición por medio de Cristo y venir al camino angosto de la salvación. Para otros en esta mañana, la necesidad de ser fiel y obediente a ti, Señor, de andar en tu camino con firmeza, de tener una vida de servicio que te honre y te glorifique. Hay algunos que necesitan tomar esa decisión, Dios, y que tu palabra esté obrando. Gracias por tu palabra, Dios. Obra con ella en nuestras vidas y llévanos a tomar grandes decisiones en esta hora. Todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mientras está ahí en actitud de oración, va a venir aquí nuestro hermano Omar para dirigirnos en un cántico.